Seguimos con los mediodías fuera de serie y con el segmento que tiene que ver con la historia del profesor Ricardo Primo. Buenos días, gracias por estar. Buen día, Baltasar, Agustín y a todo el equipo, ¿cómo les va? Buen día, Ricardo, ¿qué tal? Bien. Muy bien, Ricardo, con mucha repercusión con este segmento que la verdad que nos llega a una parte muy íntima nuestra que tiene que ver con nuestra historia, con poder comprender mucho lo que nos pasó para poder dimensionar el futuro. Así que muchas gracias por tu aporte, Ricardo. No, por favor, gracias a ustedes por tener un espacio para la historia. Bueno, Ricardo, y bueno, en esa línea el tema, rico tema, como todos los que hemos tratado, pero estamos hablando del tema de la industria siderúrgica en la Argentina y sobre todo con base en lo que es Somisa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas industrias de base que han desarrollado el país. Y bueno, quiero consultar precisamente eso. ¿Cuál es el origen de la industria siderúrgica en la Argentina? Bueno, verdaderamente una de las cosas que distinguen a un país de otro es su base industrial. Y la Argentina transitó un camino importante para su desarrollo industrial y lo hizo a veces contra la propia corriente económica que privilegiaba otros intereses, porque nosotros no perdemos de vista de que la Argentina tuvo un modelo agroexportador muy importante que la hizo posicionar a un país con un mercado sumamente interesante, exportador de materias primas como lana, como cuero, como carnes, al exterior. Entonces, en ese contexto de país agroexportador, ¿quién se iba a poner a fabricar algo cuando vos tirabas una semillita y nacía la planta, o cuando vos criabas ganado y se reproducía libremente, y donde los términos de intercambio eran favorables? Vos vendías una vaca y te compraba una máquina. Sí, sí. Entonces, ¿para qué vas a fabricar máquinas? Y esa mentalidad fue un poco la que postergó el desarrollo industrial argentino, la fortaleza de este modelo agroexportador, la fortaleza de los términos de intercambio que eran sumamente favorables para la economía argentina, para una dirigencia política que tenía fuertes lazos con los sectores productivos agroexportadores, fue lo que impidieron la industrialización. Pero lógicamente la globalización de la economía no es una cuestión de ahora. Siempre nosotros sufrimos los efectos del capitalismo, antes o después, pero llegan los efectos. Y en ese momento, cuando se produce la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, cuando nuestros barcos no podían llegar a Europa con los granos, nos dimos cuenta de que no teníamos barcos, porque encima no eran nuestros, eran de bandera de otro país y no podían entrar en los barcos en las naciones europeas porque eran consideradas elementos de guerra y eran hundidos. Entonces ahí nos dimos cuenta que no teníamos buques y dejaban de funcionar algunas máquinas que habíamos importado de otros países y no teníamos los repuestos. Y ahí nos dimos cuenta de que se carecía de las industrias de bases que posibilitan el desarrollo de la economía. Y bueno, ahí es donde aparece el impulso que Irigoyen le da a la industria petrolífera, el papel de Mosconi, y nosotros tenemos que tener en cuenta que un país que se desarrollaba consumía acero y no teníamos industria siderúrgica, y en ese contexto de la búsqueda de una solución a este problema, un grupo de cazadores italianos que andaban por la zona de Palpalá cazando patos tropiezan con una piedra y se dieron cuenta que era demasiado pesada por su tamaño. Y entonces se la llevan a un militar para que le haga un análisis, y ahí se dan cuenta de que era un yacimiento ferrífero, que era mineral de hierro. Y así es como a la orilla de ese yacimiento se establece la primera industria siderúrgica, que es Alto Horno Zapla, ahí en Palpalá, en Jujuy. Y ahí es donde comienza a transitar el camino de la industria siderúrgica argentina, porque lo que nosotros teníamos en Buenos Aires eran pequeños hornos que fundían metales
alimentados por otros metales. Se utilizaba la chatarra, se utilizaba lo que se conseguía y eso se fundía y se llevaba a una matricería y se hacían las piezas con una matriz, pero no existía una industria siderúrgica propiamente hecha. Y para que tengan una idea, Alto Horno Zapla tuvo que pasar por muchísimos problemas porque tampoco teníamos ingenieros para diseñar una planta siderúrgica y se utilizaron calderas que habían sido de un barco y se soldaron cables de acero para construir un ferrocarril, un cable carril de un lugar al otro, y fue una patreada poder poner en marcha Alto Horno Zapla. Y cuando se tuvo idea de la importancia de la industria siderúrgica, es cuando termina la Primera Guerra Mundial, se restablecen nuevamente los vínculos comerciales con el exterior, que nos pedían granos, que nos pedían carne, que nos pedían grasas, cereales y todo, y ahí es donde un poco estas ideas industrialistas van a ir frenándose, pero evidentemente la crisis del 30, que es una crisis del capitalismo a nivel internacional, que hace que las economías se cierren en sí mismos y los países busquen soluciones a sus problemas, y soluciones políticas que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, porque no perdamos de vista que en 1923 surge el fascismo en Italia con la marcha de Benito Mussolini, en 1936 la Guerra Civil Española, en 1933 está Adolfo Hitler con su libro Mi lucha y es declarado Führer de Alemania. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y de vuelta venimos a sufrir la cadencia de los aspectos que tienen que ver con el hierro y con el acero. Y acá hay un militar que la tiene muy clara, que es el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, que había nacido en 1892, ese año en el cual se había establecido aquí en la zona de la Emilia la fábrica textil, y que él va a diseñar la idea de que teníamos que tener una industria textil. Él dijo, o sacamos hierro de nuestros yacimientos o renunciamos a salir de nuestra situación exclusiva de país agrícola ganadero. Eso dijo Savio, porque dice, renunciamos a alcanzar una mínima ponderación industrial con todas las consecuencias que ello implicará en el futuro de la nación. Y así fue como elaboró un proyecto. El 26 de julio de 1946, el presidente Perón y el ministro Sosa Molina rubrican el proyecto del general Savio, que se constituyó en el Plan Siderúrgico Nacional y lo van a elevar al Senado, y después va a ser aprobado el 13 de junio de 1947, creando la empresa Somisa. Que la empresa Somisa es una empresa de capitales mixtos entre el Estado y el capital privado, y mandan entonces a desarrollar los planos a Estados Unidos. Hay una empresa Armco, que es la que desarrolla los planos de lo que después va a ser Somisa. Y como se necesitaba gran cantidad de capitales, el Estado argentino invita a los capitales privados a incorporarse, pero nadie quería tener de socio a un Estado que cambiaba cada 4 años de gobierno, que cambiaba sus políticas económicas, que modificaba las reglas de juego. Entonces, el 98% del capital que se invierte en Somisa va a ser del Estado. Y así es como comienzan a hacerse estudios de la zona donde se tenía que radicar esta planta. Acá había una persona que insistía que tenía que radicarse en San Nicolás, y fue el ministro de Asuntos Políticos de Perón, que fue el doctor Román Alfredo Subiza, que había sido intendente municipal de aquí de San Nicolás, comisionado municipal, que había conocido a Juan Duarte, el hermano de Eva, y por su intermedio a Eva, y más tarde conoce al general Perón, y que lo lleva como ministro, vendría a ser como el cargo de ministro del Interior de la actualidad, a la Casa Rosada. Y cuando está en el gobierno se encuentra con que el director general de fabricaciones militares era un militar, que era Savio, que también había estado en San Nicolás, a cargo del regimiento militar de San Nicolás. Entonces las dos personas se conocían de San Nicolás,
apostaban a San Nicolás, pero San Nicolás tenía un problema, no tenía tierras disponibles por su geografía para poder instalar la planta siderúrgica, donde es hoy actualmente el Golf Club, en una zona inundable. Entonces los estudios que realiza el ingeniero Buitrago, entre otros, y determinan que se tiene que instalar en Punta Argerich, en el partido de Ramallo, ahí nomás, cruzando el Arroyo del Medio, y así comienza a correrse la noticia en San Nicolás de que una gran planta de hojalatería, así le decían, se iba a instalar acá. Y pensaban que también alrededor se iba a instalar una fábrica de automóviles, porque en ese entonces se desconocía lo que nosotros con el tiempo después descubrimos que era la famosa lluvia ácida que produce algo en los metales. En ese momento no se sabía eso y se creía de que esta fábrica iba a generar un efecto dominó, haciendo que se radiquen alrededor numerosas industrias. La noticia de la radicación de una empresa industrial en San Nicolás va de la mano con lo que es la nacionalización del puerto de San Nicolás, que también se produce en el año 46, va de la mano con la implementación de los planes quinquenales, que el plan quinquenal lo que estipulaba era que se creaba el Instituto de Asistencia y a la Promoción Industrial, el IAPI, con el cual todas las producciones agrícolas quedaban en manos del Estado. El Estado la vendía al exterior a un precio y después al campesino le pagaba otro precio, quedándose el Estado con una diferencia importante con la cual se promovía este proceso de industrialización, de sustitución de importaciones. Y también se promovió la creación de la Marina Mercante, y también se produjo la nacionalización de los ferrocarriles, de manera de que todo esto, la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización del puerto, la creación de la Marina Mercante, todo formaba parte de este plan. Y proveerse de acero y de hierro era fundamental para esto. Lo que pasa es que, lógicamente, Perón, después de derrocado en el año 55, poco tiempo después muere Sabio, muere en el año 47, no alcanza a ver llevado a cabo su proyecto, pero el gobierno de Frondizi le da con todo y el proyecto siderúrgico avanza hasta que finalmente en el año 1961 se produce la primera colada de Arrabio, que es el paso fundamental para después seguir con el proceso industrial y a través de los convertidores generar el acero necesario. Y esto cambió la geografía de San Nicolás, porque los empleados, los obreros que vinieron a trabajar a todo este sector industrial que se generaba, no tenían dónde vivir, entonces las antiguas quintas y viñedos venden sus tierras a las inmobiliarias producen el loteo y de esa manera se generan los barrios. Con los barrios surgen después las instituciones escolares y de esa manera después van llegando los servicios básicos de agua corriente, luz, y explota San Nicolás y toda la región. Por eso hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la industria siderúrgica en San Nicolás, que llegó a tener cerca de 14.000 obreros, que produjo rieles para ferrocarril, no es que solamente hacía chapas o productos planos, sino que hacía productos no planos como hierro para la construcción, rieles, que esto es muy importante porque en ese entonces los ferrocarriles también estaban en manos del Estado. Y de esa manera se construyó una empresa que fue madre de industria y que generó un antes y un después en la historia de San Nicolás. Totalmente un parteaguas en lo demográfico, en lo social, en lo económico, durante muchísimos años. Hoy por ahí está un poquito más desdibujado, me parece, la importancia de Siderar de Somisa de Ternium en nuestra ciudad, pero sin duda fue importantísimo en el desarrollo de nuestra ciudad, en el crecimiento. Claro, y el paradigma de ese momento era que la industria nacional era el motor de todo el resto, no se hacía hincapié en los capitales privados. Entonces, lo que sucede es que el mundo va cambiando, el capitalismo va cambiando, y lo que no cambiamos fuimos los argentinos. Y después nos sorprendió la noche cuando quisimos que la Argentina fuera un país como el resto del mundo y nos encontramos con que nuestra estructura productiva no era la misma, era la de 50 años atrás porque no habíamos cambiado nada. Estados Unidos, para que ustedes se den una idea, cuando termina la guerra, la fábrica de tanques se convirtió en fábrica de tractores, la fábrica de aviones se convirtió en una fábrica de automóviles y el Estado
se despojó de las industrias que tuvo. Aquí los distintos gobiernos, entre 1955 y 1976, los distintos gobiernos, ninguno privatizó ni se despojó de las industrias que estaban en manos del Estado. Todos las siguieron manteniendo, aun cuando sabía que el capitalismo a nivel mundial había cambiado y que particularmente a partir del año 1973 se imponía una oleada neoliberal que replanteaba el papel del Estado en su relación con la industria y con las empresas. Ricardo, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es interesantísimo el tema de la industria nacional, del epicentro que tuvo Somisa y por supuesto hoy Sternium, pero bueno, marcó una época en el desarrollo industrial de San Nicolás y la región, así que te queremos agradecer mucho este segmento tan importante. No, por favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición, muy amable. Un saludo, Ricardo, muchas gracias. Hablamos con el señor Ricardo Primo, como ya saben, es como la cuarta, quinta columna ya en estos mediodías de Fuera de Serie. Impresionante. Y nos hablaba un poco de Somisa. Sí, de Somisa y todo lo que tiene que ver con algo que nos toca de cerca, directa o indirectamente, ¿no? Porque tenemos familiares que han trabajado, que trabajan, parientes, bueno, todo. Mi papá vivió toda la vida en Somisa. Por eso, digamos, marcó una época muy importante, también desde ya cuando se privatizó, todo lo que tuvo el impacto en la desocupación en San Nicolás. Sí. Es decir, una industria que indudablemente ha tenido y tiene una impronta en todo lo que es San Nicolás y la región. Totalmente.